Seguimos aquí en Cátedra Médica conversando con el doctor Rafael Isa. Estamos hablando de lesiones comunes en la piel. Ya pues desglosamos en el primer bloque todo lo que tiene que ver con las ampollas y vamos a seguir detallando las demás lesiones. Eso luego de escucharles a ustedes. Buenos días, Cátedra Médica. Liz, no me cierre. Yo me imagino que fue que entró la propaganda. Sí, La cuéntenos. publicidad, porque es lo que me gusta del programa de ustedes, que son asequibles, que enseguida contestan el teléfono. Así es. Mira, que yo quería, cuando el doctor habló, mi primer comentario no tenía importancia, era que él se explayara, hablara sobre la dermatitis atópica, porque yo fui diagnosticada y estoy sufriendo dermatitis atópica. Ay, pero de que yo tengo un estrés, una emoción, eso se altera. Y casualmente tengo unos rayones, yo porque si tú me autorizas un WhatsApp te mando la foto, que casualmente voy el martes a una dermatóloga, porque la mía, ya yo no voy donde ella porque es muy lejos, y voy a ir a una más asequible. Y se me han puesto unas rayas rojas, terrible. Yo sé que los envejecientes nos salen manchas en la piel. Entonces tengo una sobrina internista fuera del país y me dijo, tía, un medicamento que yo tomo, Serenus, déjelo de tomar de noche porque eso es las plaquetas que se le han roto por fragilidad de la piel. Pero es muy feo esos rayones rojos. Bueno, el doctor Isa Eso. le va a dar las recomendaciones y yo le voy a dejar el teléfono de Isa Grupo Dermatológico para que cualquier inquietud usted pueda pasar por consulta y le puedan hacer esa revisión de la mano de los profesionales súper capacitados que tenemos por allí. El teléfono es 809-544-0661 y 809-685-4893. Doctor, la recomendación para esta oyente. Bueno, lo primero es saber exactamente cuál es el grado de dermatitis atópica que puede tener. La dermatitis atópica ya hemos hablado en otros programas acá, donde hay una alteración a nivel cutánea, casi siempre por una causa autoinmunológica no conocido, en donde hay pacientes que a repetición hacen dermatitis, valga la redundancia, ya sean placas rojas, descamación en el área de los codos, de los huecos popliteos, en el área de la flexión del codo, en las manos, en cualquier parte del cuerpo, donde necesitan una hidratación extra a lo que es un paciente regular. Y esto, como dice la oyente, sí tiende a tener cambios de acuerdo al estado de ánimo, de acuerdo al estado incluso del clima. Pueden haber alteraciones de acuerdo a la alimentación, a cualquier tipo de enfermedad subyacente que pueda tener, incluso con medicación y todo, donde la piel entonces reacciona de esa manera y se inflama. Recuerda que la palabra dermatitis habla de inflamación de la piel en un área específica. Entonces esto pasa con este tipo de pacientes que tienden a tener este prurito. Entonces al tener este prurito recurren al rascado, al rascar la piel, dañan esa barrera, entonces viene una alteración secundaria donde hay infección por bacterias y todo eso, y se vuelve en todo un ciclo vicioso de rascarse, infectarse, hidratarse y por ahí vamos. Bueno, avanzando con el contenido del día de hoy, recordarle a la gente que estamos hablando de lesiones comunes en la piel. Y dentro de este grupo están las quemaduras, doctor. Vamos a hablar sobre estas lesiones de manera específica, si hay alguna clasificación para las quemaduras, las causas más comunes. Mira, yo te diría que las causas más comunes de quemaduras actualmente en el país son por cocina, por aceite, ponerle la mano a los sartenes, contacto directo con el fuego. Esa sería una de las causas más que tienen más motivo de consulta en ese sentido. Y también podemos tener una quemadura ya en el área dermatológica por exposición al sol. Entonces ahí ya cuando hablamos de quemaduras a nivel cutáneo, clasificamos a este paciente de acuerdo a la reacción que haya hecho la quemadura en el cuerpo. Y ahí tenemos la clasificación de quemaduras tipo 1, quemaduras tipo 2, quemaduras tipo 3. Ya sabemos que la quemadura de tipo 1 es cuando
tenemos un eritema a nivel cutáneo. Ese paciente que salió y se comió el sol en un hotel y entonces los hombros se le pone todo rojo, es una quemadura donde vamos a hablar ya de una quemadura superficial o de grado 1. Cuando hablamos ya de aparición de una ampolla en una quemadura, estamos hablando de una quemadura un poquito más profunda que llegó a hacer un daño que sobrepasa lo que es la epidermis, que es la capa superficial de la piel. Entonces ya ahí tenemos una alteración a nivel de la dermis. Y ya cuando hablamos de quemaduras más profundas que involucran lo que sería el músculo, el tejido celular subcutáneo, hablamos de quemadura tipo 3, donde hay una retracción, ya sea por un contacto por más tiempo, un contacto directo, por un caso específico, ya sea una explosión, un accidente o cualquier cosa. Es importante destacar el manejo de las quemaduras, que es algo que hay que tener en cuenta. Ya cuando hablamos de una quemadura a nivel de la superficie cutánea, que no es localizada, o sea, que fue un accidente, que fue una explosión, ya eso es un manejo completamente multidisciplinario, claro, con una unidad de quemados y todo eso. Ahora, si te quemaste una mano o tuviste un problema con algo, puedes acudir a un dermatólogo sin ningún problema o un área del cuerpo, pero ya cuando involucra más allá de un área cutánea extensa, ya se necesita un tratamiento multidisciplinario, un chequeo de lo que es el balance hidroelectrolítico del cuerpo, y es algo más, vamos a decir, algo más complicado en ese sentido. Claro. Usted mencionaba, doctor, que estas lesiones se pueden dar porque me expuse al fuego, me cayó alguna sustancia caliente, pero también por la exposición excesiva al sol. A veces la gente no lo relaciona porque estoy en el disfrute, un día de playa, me quiero broncear, me expongo mucho al sol y no estoy pensando en las consecuencias que pueden llegar, en que se puede complicar mi salud. En este sentido, doctor, ¿qué tan graves pueden llegar a ser las quemaduras por esa exposición excesiva al sol y sin la debida protección? Bueno, la exposición excesiva al sol puede llegar a causar daño permanente en la piel. De hecho, cada vez que tú tienes una insolación, que es como se conoce, ese ADN de la piel ya ha sufrido. Y se dice que, según los artículos y las publicaciones, que un paciente aumenta la probabilidad de tener cáncer de piel al momento de tener múltiples insolaciones, dígase quemaduras así por el sol. Que cuando tú ves, por ejemplo, cuando yo salgo, por ejemplo, siempre a los hoteles o salgo del país, que yo veo como esta gente que nunca han visto el sol, porque también hay que entender, hay turistas que vienen de países que tienen sol por meses. Sí. Entonces quieren como aprovechar eso, sí. Y yo digo, concho, se le van a dañar las vacaciones, porque después que un paciente de un fototipo cutáneo, vamos a suponer 3, que es un paciente blanco, rubio, con los ojos azules, que tú le ves que tiene la pestaña también como rubia, o sea, y ese paciente se expone y le cambia la piel a un rojo, o sea, ese paciente se está quemando, claro, por más que sea, ese paciente está quemando por dentro, ese paciente va a tener que ir al otro día a la botica del hotel, al área médica, y que le pongan, que lo hidraten, que le pongan crema, porque literal son quemaduras que pasan. Claro. Entonces cuando hay ese tipo de quemadura, hay una alteración en ese balance de la piel, en ese balance electrolítico del cuerpo, y por eso se produce ese dolor, por eso se produce esa descamación. Pero a nivel cutáneo, los principales problemas de la quemadura son, primero, el cáncer de piel, o sea, que es un hecho y está relacionado y todo eso, y saldrán los teóricos de que los dermatólogos le han quitado a la gente el sol y que por eso tienen la vitamina D bajita, y que el sol y que el filtro solar da cáncer, y que cuando comenzaron a hacer el filtro solar, entonces no, eso son puras teorías. Nunca hemos dicho, y somos muy claros en ese sentido, de que necesitamos el sol y podemos disfrutar del sol. No me vengas tú a mí a acostarte en un cheilón a las 11 de la mañana y a pararte a las 3 de la tarde y poniéndote aceite para quemarte. O sea, eso ya pasó de moda hace muchos años, porque se pudo estudiar y se pudo ver los riesgos que eso causa.
Sí, tal vez habría que sacar un comercial diciendo que una exposición excesiva al sol es perjudicial para la salud. Exacto, exacto. Todos los excesos son Es tal dañinos. cual. Entonces, y generalmente esas quemaduras que muchas veces se producen, sobre todo los que tienen la piel más blanca, pues no se percibe. Y después en la tardecita de la noche que se ven el rojazo, como se diría, ahí que comienzan entonces a tener las complicaciones. Entonces es muy importante que se tome el sol, pero la toma de sol tiene unos horarios específicos, particulares, para que podamos también tener vitamina D. Doctor, en los casos que las quemaduras se dan porque me expuse al sol o me cayó algo caliente, ¿cuáles son los errores más comunes que la gente comete en esa primera reacción? Porque usted hablaba en el bloque anterior de las recomendaciones que la gente da de la utilización de remedios caseros. En las quemaduras la gente dice, ponte pasta de tomate o ponte pasta de diente o ponte sábila. Entonces, en esa práctica podemos infectar esa lesión y provocar un daño mayor. ¿Cuáles son esos errores comunes entonces? Sí, en el caso de las quemaduras directas, ya sea por aceite caliente, por frío, por fuego, regularmente ya eso es un tema de tratamiento preventivo para evitar una infección. Casi siempre el paciente ya acude con esa quemadura, pero tú lo que ves en esa quemadura es una costra melicérica. Cuando hablamos de costra melicérica, esa potilla amarilla con secreción de pus. Entonces ya ese paciente pasó de una quemadura a una quemadura infectada, ¿entiendes? Entonces ahí viene ya el tratamiento disciplinario con antibióticos, con jabones antisépticos y todo eso que en el caso específico que se pueda realizar. Cuando hablamos de las quemaduras ya producto de las radiaciones ultravioletas, cuando la piel está quemada, está sensible, está irritada, entonces hay que tener mucho cuidado con qué tipo de medicamento tópico tú utilices, porque imagínate, tú tienes la cara completamente con una dermatitis solar. Entonces eso tiene que tener mucho cuidado con qué crema tú vas a utilizar, porque cualquier crema te puede causar entonces una irritación más allá. O sea, eso está prendido en candela, como dicen, y tú le pones un retinoide, por ejemplo, tú lo que va a causar es un daño mayor en ese sentido. Que me dijeron que me ponga esta triple fórmula, por ejemplo, muchas veces pasa. Esta triple crema, esta cuádruple crema, que claro, tú sabes que hay cremas formuladas para especialistas que no saben a veces qué utilizar. Entonces, como tiene de las 4 cosas, tiene antibiótico, tiene esteroides, tiene antimicótico y tiene antiviral, bueno, pues le da ese combo ahí. Ponte esa y mejora el paciente y no, esa sirve para todo. Y no se sabe cómo es lo que lo empeoró. Exacto, no se sabe qué fue lo que lo empeoró. Bueno, doctor, entonces para prevenir este tipo de situaciones, doctor, primero, ¿qué debemos hacer? Y segundo, en el caso de esas quemaduras que son por contacto con alguna sustancia que pueda provocarla, ¿qué hacer en lo inmediato? O sea, ¿cómo reaccionar para no llegar luego a la consulta del doctor Rafael Isa con una quemadura infectada? Bueno, en el caso de quemaduras locales, ya sea por cualquier tipo de causante, lo primero es acudir a un especialista, ya sea una emergencia, ya sea un médico dermatólogo, un internista, lo que sea, que te pueda valorar y ver cuál es en realidad el tema específico de esa quemadura para que tenga tratamiento adecuado. En el caso de las quemaduras solares, las recomendaciones son utilizar aguas termales que vienen en spray, fría, rociarte, hidratarse de la mejor manera, beber mucha agua, todo esto, incluso tomar antialérgicos. ¿Para qué? Para que esa piel pueda un poquito desinflamarse un poco hasta que sea evaluado, lo que sea, aplicar toallas frías, cosas frescas y demás. Bueno, vamos a darle chance a la gente, doctor, que intenta comunicarse con nosotros en el día de hoy para hacer sus preguntas. Buenos días, Cátedra Médica. Bueno, saludo a sus invitados, a los productores del programa y a todo el que nos está escuchando. Hola, Albert, adelante. Sí, doctor, voy a hacer una pregunta comenzando con un ejemplo. La persona con la que yo estoy aquí me hizo la pregunta, yo se la contesté desde mi punto de vista, pero insiste en que quiere escuchar su respuesta. Parece tonta, pero no hay pregunta tonta.
Sucede que el doctor Montero y yo, dos morenitos, vamos con dos personas europeas a la playa. Ambas sufren de quemadura solar, de insolación, pero el doctor Montero y yo no nos pasa nada. Quizá gozamos de alguna protección por nuestra raza. Sucede que entonces nosotros vamos a Alaska, donde el sol se pone pocas veces al año. Nosotros tampoco, evidentemente, no pasa nada a la observación. Ese color de nosotros, producto de nuestra raza, ¿surge algún tipo de protección aquí y allá? ¿O realmente en Alaska puede que nos den nuestra raquiñita, nuestra descoloración? ¿Qué desventaja tenemos nosotros en países donde no estamos puestos al sol por nuestro color? Gracias, no sé si Albert. Gracias, Albert. Adelante, doctor. Bueno, mira, no es una pregunta tonta, la realidad no, es algo claro que no. Que es muy importante destacar. Los tipos de colores, los tipos de piel, no de colores, por así decirlo, se clasifican según un doctor dermatólogo que se llamado Fitzpatrick, que en su momento hizo una clasificación, clasificándolo como fototipos cutáneos. Entonces, el fototipo cutáneo va desde el 1 hasta el 6. Cuando hablamos de un fototipo cutáneo 1, estamos hablando de un paciente que padece de una condición que se llama albinismo. Este paciente que es blanco completamente, que es casi incompatible con la vida, con el sol. Son pacientes que desde temprana edad tienden a tener cáncer de piel en múltiples ocasiones y cuando ya son adultos y todo, tienen que vivir bien protegidos del sol. Y cuando hablamos del otro extremo, un fototipo cutáneo 5, un fototipo cutáneo 6, ya estamos hablando de una persona con una tez oscura, con bastante melanina. Lo que le da el color a la piel es la melanina, los melanocitos. ¿Y qué hace? Esta melanina y estos melanocitos hace que el sol en el paciente no cause ese daño tal cual, pero sí puede causar daños importantes y causa manchas, causa cáncer de piel. Lo único que el porcentaje es bastante diferente en un paciente de un fototipo cutáneo 3, por así decirlo, como dijo el oyente, una europea, dos europeos que acuden con ese pelo rubio, como dijimos anteriormente. Entonces estos pacientes tienden a tener, no es que no tienen melanina, no es que todo el mundo tiene melanocitos, pero no tienen esa melanina en abundancia en la piel y por eso hace que esa piel sea más susceptible al tema del daño solar y al tema de al tema de la protección contra el sol. Cabe destacar que por tener este fototipo cutáneo, incluso también envejecen más rápido. Los pacientes con tez blanca envejecen más rápido que los pacientes con tez oscura. ¿Por qué? Por el mismo daño del sol, porque siempre estamos en contacto con las radiaciones ultravioletas de tipo A, tipo E. Entonces esto hace que estos pacientes tiendan a tener más fotodaño, más arrugas y más todo. En el caso de vivir en Alaska, eso es igual, no hay ningún tipo de preferencia por el lugar donde tú vivas, ni te protege más del frío porque tú seas más oscuro, eso depende mucho de cada persona. Pero es importante que se sepa eso, o sea, por eso la clasificación de la piel no es por el color, sino por el fototipo y el daño solar que causa un paciente. Por ejemplo, un fototipo cutáneo 3 es un paciente que tú expones al sol y a la media hora tiene una quemadura solar. Un fototipo cutáneo 4, 5, tú lo expones al sol y a la media hora tal vez tiene un poquito de eritema, pero no una quemadura como tal. Entonces ahí se va clasificando entonces lo que son los fototipos cutáneos de cada persona. Claro. ¿Cómo sabemos a qué fototipo cutáneo tenemos? Bueno, eso depende mucho de la reacción del sol y de la tez, del color, por así decirlo, para que se entienda. Pero yo podría ir al dermatólogo a que me identifique y me clasifique. Sí, claro, eso se hace una clasificación regular por cuando tú tienes la evaluación del paciente y, como te digo, por los rasgos físicos del paciente. O sea, un paciente pelirrojo, por ejemplo. Un paciente, tú nunca has visto un pelirrojo
moreno, por así decirlo. Un paciente pelirrojo, un paciente de tez clara, que igual tú lo vas a poner al sol y se va a quemar. Sí, porque sí. una cosa es solearse, otra cosa es quemarse. Sí. ¿Entiendes? Ahí es que va la diferencia en ese sentido de lo que es la protección de la piel contra el sol. Claro. Bueno, nosotros tenemos que ir a una pausa, pero al regreso aún nos quedan algunas lesiones por describir y recomendaciones para que usted las evite en este verano. Así que quédese en sintonía, retornamos en breve.